La noche empezó con risas demasiado altas y pasos torcidos. El bar estaba a una cuadra del Central Park, con luces amarillas y mesas pegajosas por la cerveza derramada. Luis hablaba sin parar. Mateo reía por cualquier cosa. Javier ya caminaba como si el piso respirara. Andrés golpeaba la mesa marcando ritmo, y Carlos observaba más de lo que decía con esa incomodidad silenciosa que aparece cuando algo no encaja. Bebieron de más. Bebieron como si la madrugada fuera eterna. Cuando salieron, el frío les cortó la cara y el parque se abrió frente a ellos como un atajo oscuro, demasiado tentador para un grupo borracho que no quería pagar transporte. Entraron al parque haciendo ruido, convencidos de que la valentía existe cuando no se piensa. Los postes iluminaban a tramos, dejando huecos de sombra demasiado grandes. El aire era distinto, húmedo, con un olor metálico que nadie quiso comentar. Caminaban rápido, empujándose, riendo, hasta que el sonido llegó. Un aullido largo, profundo, tan cercano que vibró en el pecho antes de llegar al oído. Las risas se apagaron de golpe. El silencio cayó pesado. Nadie se movió durante un segundo que pareció eterno. Luego alguien soltó una broma nerviosa y el grupo volvió a avanzar, fingiendo que no había pasado nada. Fingir fue el primer error. No habían dado 10 pasos cuando el segundo sonido cruzó los árboles. No fue un aullido completo. Fue un gruñido bajo, contenido, como respiración retenida. Carlos sintió el estómago hundirse. El parque parecía escuchar. El viento se movió sin hojas. Mateo señaló el camino y apuró el paso, pero el suelo se volvió resbaloso y las sombras se estiraron como si el sendero se estrechara a propósito. El olor a hierro volvió, más fuerte. Javier encendió la linterna del celular. La luz tembló y cortó troncos, arbustos, nada. Y de pronto, algo se movió al costado, demasiado rápido para ser animal pequeño. El primer ataque fue seco, sin aviso. Un impacto invisible empujó a Luis contra el suelo. No hubo grito previo, solo el golpe y el sonido de ramas rompiéndose. Luis rodó por la tierra y gritó cuando algo le rasgó la pierna con fuerza brutal, no profundo, pero suficiente para hacerlo sangrar y perder el equilibrio. El grupo se congeló. Nadie vio cuerpo alguno. Solo escucharon el resoplido caliente, muy cerca, y el roce de garras contra la piedra. Carlos quiso ayudarlo y dio un paso. Una sombra pasó por delante de la linterna y la luz se apagó un segundo. Cuando volvió, Luis estaba en el suelo, temblando, con marcas largas en la piel y los ojos abiertos de terror puro. ¡No es un perro!, gritó Andrés, y la frase rebotó en los árboles como una mala decisión. El parque respondió con un aullido corto, más alto, más seguro. El grupo levantó a Luis entre todos y comenzó a moverse a trompicones. Cada paso era torpe. El alcohol ahora pesaba como plomo. El sendero parecía girar. Carlos notó que un poste que habían pasado volvió a aparecer delante. No dijo nada. Decirlo sería aceptar que estaban atrapados. Y aceptar eso sería rendirse. El segundo golpe no mató, marcó. Javier tropezó y cayó de rodillas. Algo lo empujó desde atrás y lo lanzó contra un tronco. El impacto le sacó el aire. Se escuchó un chasquido seco en el brazo. Javier gritó, pero el sonido se ahogó cuando una presión enorme le aplastó el pecho por un segundo y lo soltó. El mensaje fue claro. Podía hacerlo cuando quisiera. La criatura no corría, elegía. Carlos sintió la respiración caliente pasarle por la nuca y se quedó quieto por puro instinto. El resoplido se fue. El terror quedó. Avanzaron como pudieron. Luis sangraba y cojeaba. Javier sostenía el brazo inútil. Mateo temblaba sin parar. Andrés intentaba dirigir sin convicción. El parque se cerraba con silencios abruptos y ruidos repentinos. Ramas quebrándose a la derecha. Hojas arrastrándose a la izquierda. Golpes arriba, como si algo saltara de árbol en árbol. Nadie veía nada. Ver habría sido misericordia. El miedo verdadero estaba en no saber. Llegaron a una zona más oscura, cerca del agua. El lago era una mancha negra. Un reflejo plateado tembló entre las ondas y Carlos bajó la mirada a tiempo, con el corazón desbocado.
un nuevo aullido estalló, tan cerca que hizo vibrar el suelo. Mateo dio un paso atrás y gritó. El sonido llamó al ataque. Algo lo arrastró por el barro 2 metros, lo soltó y volvió a empujarlo, como jugando. Mateo quedó jadeando, con la espalda arañada, vivo, consciente, destruido. La criatura se retiró sin prisa, dejando claro que aquello no era caza rápida. Era una lección. El grupo entendió, demasiado tarde. El Central Park no era un atajo, era un territorio. Y esa noche, el dueño había decidido no matar todavía. Decidió romperlos primero. El ataque no terminó cuando la criatura se retiró. Eso fue lo más aterrador. El silencio que dejó atrás era pesado, expectante, como si el parque estuviera conteniendo la respiración. Luis apenas podía apoyar el pie. La sangre le empapaba el pantalón y cada paso era un gemido contenido. Javier llevaba el brazo colgando, el dolor nublándole la vista. Mateo temblaba sin control, con la espalda ardiendo por los arañazos. Andrés intentaba mantenerlos juntos, pero su voz ya no mandaba. Carlos entendió algo horrible. La criatura estaba midiendo cuánto podían aguantar antes de caer. Y la noche apenas empezaba. Caminaron bordeando el lago, evitando mirarlo. El aire estaba más frío, y el olor metálico se pegaba a la garganta. Un crujido arriba los hizo alzar la linterna. La luz tembló entre ramas altas. Nada. Luego otro crujido, más cerca, y otro detrás. El sonido no venía de un solo lugar. Era como si el parque se hubiera vuelto tridimensional. Andrés susurró que no corrieran. Mateo dio un paso en falso y resbaló. En ese instante, algo pesado cayó a pocos metros, no sobre ellos, sino frente a ellos, bloqueando el sendero. El impacto sacudió el suelo. No vieron cuerpo, solo el movimiento del follaje y una respiración lenta, profunda, segura. La criatura estaba ahí, diciéndoles que no había prisa. Intentaron retroceder. El suelo se volvió blando, traicionero. Luis cayó de rodillas y gritó cuando una fuerza invisible le apretó el tobillo herido y lo arrastró 1 metro. Lo soltó y volvió a empujarlo contra una piedra. No fue un desgarro final, fue un aviso. Carlos quiso ayudar y sintió un golpe seco en el hombro que lo lanzó al suelo. El mundo giró, un zumbido le llenó los oídos. Cuando levantó la vista, vio marcas frescas en la tierra, profundas, paralelas, como dedos que se clavaron para impulsarse. La criatura se movía entre ellos, tocando a uno, empujando a otro, sin mostrarse del todo. El pánico empezó a romperlos por dentro. Mateo se llevó las manos a la cabeza, murmurando que no podía más. Javier respiraba corto, sudando frío. Andrés gritó que siguieran hacia la salida sur, que recordaba el camino. Dio 3 pasos, y el sendero desapareció en una curva que no estaba antes. Un poste apagado apareció donde no debía. El parque estaba cambiando el mapa. Carlos entendió que no era solo persecución, era control. Un golpe desde arriba sacudió una rama gruesa que cayó a centímetros de Mateo. El estruendo lo hizo gritar. La respuesta fue inmediata. Algo lo empujó de costado, lo lanzó contra el suelo y le pasó por encima con un peso que le robó el aire. Mateo quedó jadeando, vivo, consciente, con el pecho ardiendo. La criatura se retiró otra vez. Elegía cuándo tocar y cuándo irse. Elegía quién sufriría y quién miraría. Se reagruparon con dificultad. La linterna de Andrés parpadeó y murió. La de Carlos seguía, pero la batería bajaba rápido. El silencio volvió a tensarse, y entonces apareció el sonido más cruel. Pasos suaves, lentos, rodeándolos. No corría, caminaba. La respiración volvió, tan cerca que Carlos sintió el aire tibio rozarle la mejilla. Se quedó quieto por puro instinto. La respiración se apartó. El mensaje era claro. Moverse mal significaba dolor. Llegaron a un claro pequeño. El cielo se insinuaba entre las copas. Un reflejo plateado tembló en el agua cercana. Carlos bajó la cabeza de inmediato, con el corazón desbocado.
Andrés no. Alzó el rostro apenas un segundo y se quedó rígido. Carlos lo sujetó del hombro y lo sacudió. Andrés reaccionó, pálido, sudando, con la mirada perdida. No dijo nada. El parque respondió con un aullido corto, satisfecho. La criatura había visto lo suficiente. El castigo llegó sin matar. Javier dio un paso y algo le retorció el brazo ya herido con una fuerza imposible. Gritó. El hueso crujió. La presión cesó. Javier cayó, llorando de dolor, vivo. Luis intentó ayudarlo y recibió un empujón que lo lanzó contra el barro. El grupo se rompía por capas: cuerpo, mente, coordinación. Cada herida hacía el siguiente error más probable. La criatura lo sabía. Avanzaron a trompicones, arrastrando a Javier. Los sonidos venían de arriba, de los lados, de atrás. Un salto invisible sacudió hojas. Otro impacto detrás de ellos. El parque se cerraba. Mateo comenzó a sollozar, pidiendo que parara. La respuesta fue un golpe al suelo a su lado, levantando tierra y hojas en la cara. No lo tocó. Todavía. La promesa era peor que el daño. Al final del sendero, una reja antigua apareció entre sombras. Parecía salida. Andrés corrió hacia ella y la empujó. No cedió. Un golpe desde atrás lo lanzó contra los barrotes. Quedó aturdido, respirando con dificultad. Carlos lo levantó y sintió un empujón en la espalda que lo hizo chocar con la reja también. El aire se le fue. Cuando recuperó el aliento, la respiración caliente estaba encima de ellos. Un resoplido largo, lento, satisfecho. La criatura se retiró una vez más, dejándolos con la certeza más cruel de la noche. No había salida rápida. No había misericordia. Solo una cuenta regresiva hecha de golpes que no matan. Todavía. El final empezó sin aviso, como todo lo demás. No hubo transición, no hubo preparación. El parque simplemente decidió. El silencio se rompió con un impacto seco detrás de ellos, tan fuerte que el suelo vibró. Mateo fue levantado del piso y arrojado contra un árbol como si pesara nada. No se escuchó nada más que el golpe y el aire saliendo de sus pulmones. Cayó al barro, inmóvil. No hubo despedida, no hubo última palabra. Cuando Carlos se acercó un paso, algo enorme golpeó el suelo entre ellos y Mateo, levantando tierra y hojas. El mensaje fue inmediato. No mires, no te acerques. Mateo no volvió a moverse. El pánico rompió lo poco que quedaba del grupo. Luis, sangrando y casi sin poder apoyar la pierna, empezó a arrastrarse hacia la reja, balbuceando que no quería morir ahí. Javier gritaba de dolor, delirando, con el brazo inútil colgando. Andrés respiraba como si se estuviera ahogando en aire. Carlos sentía que el corazón le iba a explotar, pero algo dentro de él estaba frío, atento. Entendió que la criatura ya no estaba probando. Ahora estaba cerrando. Un salto pesado cayó detrás de Luis. No lo vieron. Lo oyeron. Un resoplido profundo, satisfecho. Luis gritó y trató de girarse, y en ese movimiento torpe, algo lo alcanzó por la espalda. No fue un ataque rápido, fue un empujón brutal que lo lanzó boca abajo. Carlos escuchó el sonido del cuerpo contra el suelo y luego... nada. El silencio volvió a aplastar. Luis dejó de moverse. Dos ya no estaban, y el parque parecía más grande, más abierto, como si se alimentara de los espacios vacíos. Javier intentó levantarse. Dio 2 pasos y cayó de rodillas. El miedo lo hizo gritar el nombre de Luis. En el mismo segundo, algo invisible lo derribó de costado. El golpe fue seco, definitivo. Javier quedó tendido, respirando una vez y no otra. Andrés retrocedió sin mirar, tropezó y cayó. Carlos quiso ayudarlo, pero se detuvo cuando sintió la respiración caliente pasarle por encima del hombro. La criatura estaba ahí, tan cerca que el aire parecía vibrar. Carlos se quedó quieto, temblando, mirando el suelo, recordando la única cosa que aún no había roto: no reaccionar. La presión desapareció. Andrés se levantó llorando, con los ojos desorbitados. «No nos va a dejar salir», repetía.
Y entonces cometió el último error. Alzó la cabeza buscando el cielo, buscando cualquier señal. La luna estaba ahí, clara, directa. Andrés la miró un segundo, solo uno. Se quedó rígido. El cuerpo se tensó como si alguien hubiera tirado de cuerdas invisibles. Carlos gritó su nombre. Andrés no respondió. Dio un paso hacia adelante y otro, como si siguiera una orden silenciosa. Un salto oscuro lo envolvió y se lo llevó fuera de la luz. No hubo golpe, no hubo sonido. Andrés desapareció. Carlos quedó solo. El parque respiró hondo. Un aullido largo, completo, atravesó los árboles. No de celebración, de posesión. Carlos sintió el cuerpo rendirse. Las piernas fallaron. Cayó de rodillas en el barro, con las manos temblando, el pecho ardiendo. Algo se movió frente a él. No necesitó mirar para saber que estaba ahí. El peso del mundo cayó sobre sus hombros. Esperó el final, pero el final no llegó. La respiración se acercó, lenta. Un resoplido largo, curioso. Algo enorme se movió a su alrededor. Carlos apretó los ojos, sin gritar, sin moverse. El suelo crujió. Una presión brutal lo empujó hacia adelante, haciéndolo rodar y golpearse contra la tierra. Dolor explotó en la espalda y en el brazo. Gritó sin querer. Cuando levantó la cabeza, el peso ya no estaba. La criatura se alejaba, caminando, sin prisa. No había terminado con él. Había decidido. Carlos se arrastró como pudo. Cada metro era una tortura. Vio el portón del parque como un milagro imposible. Cruzó la reja y cayó sobre el asfalto. La ciudad volvió de golpe. Luces, autos, voces lejanas. Todo parecía falso, prestado. Carlos se dio vuelta una vez. Dentro del parque, entre los árboles, dos ojos amarillos lo observaban. Quietos, atentos. No avanzaron. Con las manos ensangrentadas, Carlos sacó el celular y marcó a la policía. La llamada conectó. Su voz salió rota, irreconocible. Hay algo en el Central Park, mis amigos, por favor. Del otro lado pidieron calma, ubicación, detalles. Mientras hablaba, Carlos escuchó, muy bajo, detrás de los árboles, un último aullido. No amenazante, paciente. Cuando las sirenas comenzaron a acercarse, los ojos desaparecieron. Carlos entendió la verdad con una claridad aterradora. No lo habían dejado vivir por compasión. Lo habían dejado vivir para llevar la historia afuera. Para que otros escucharan. Para que otros bebieran, rieran y cruzaran el parque creyendo que nada es real. Y en algún momento, alguien volvería a escuchar el aullido y alguien volvería a responder.